Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Gloria al Señor. A Él damos gracias por el enorme privilegio que nos sigue dando de poder reunirnos exaltando, bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra. Efesios capítulo número 6. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, de forma muy clara, el apóstol Pablo nos enseña que es imposible poder estar firmes ante las acechanzas del diablo de forma natural. Necesitamos la armadura de Dios para poder resistir. Es imposible. Naturalmente somos incapaces de enfrentar la batalla espiritual por nuestra propia naturaleza, por nuestras propias actitudes, por nuestra propia sabiduría. Es imposible. Necesitamos, ese es un valor imprescindible, incambiable. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Será la única manera en cómo realmente nosotros tendremos la capacidad de poder enfrentar las artimañas del enemigo. Hemos estado hablando estos martes acerca de lo elemental que significa el poder usar las armas espirituales. Y como dice el apóstol Pablo acá, nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero tenemos que usar esas armas para poder enfrentar la batalla, porque sabe el Señor que naturalmente estamos imposibilitados, incapaces de poder hacerlo. Y hemos estado mencionando que para usar las armas, la armadura, tal como lo describe en los siguientes versículos el apóstol Pablo, tenemos algunas condiciones que nos ayudan a poder usar bien esas armas. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra, de la oración y de la vida de fe para activar las armas del Espíritu en cada uno de nosotros y poder de esa manera tener la certeza y la seguridad de que no importa cómo el enemigo traiga sus ataques, nosotros vamos a mantenernos en victoria, aunque sean las artimañas más terribles en contra de cada uno de nosotros. Podremos ver la gloria de Dios si estamos tomando la armadura del Espíritu. Hemos mencionado cuán importante es la palabra. Cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros meditamos en ella, pues nos ayuda a conocer la voluntad del Señor. Aprendemos de sus enseñanzas y recibimos instrucciones para poder llevar una vida agradable delante de la presencia del Señor. Porque a través de la vivencia de la palabra nosotros tenemos una condición y un estado que el enemigo no puede ganar ventaja en cada uno de nosotros, debido a que cuando nosotros vivimos en la palabra, sencillamente el enemigo sabe que no tiene lugar para entrar y dañar nuestra vida espiritual. Pero tenemos que fundamentarnos en ese elemento. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor, se fortalece nuestra fe. Nuestra mente se renueva. Recuerde que es esencial renovar nuestra mente, porque nuestra mente trae diversidad de pensamientos malsanos y perversos, los cuales tenemos que desaprender, y solamente a través del ejercicio de la palabra nosotros podemos ir desechando todo aquello que no es grato delante de la presencia del Señor. La palabra nos equipa para vivir la vida en la verdad de ella. Solamente así nosotros podemos mantenernos siempre firmes. Y el reclamo de Dios no es que tengamos el libro, sino que le apliquemos la palabra en nosotros. Aún podemos saberla de memoria, y es bueno memorizar tantos versículos sean posibles. Es bueno, pero más que memorizarlos, tenemos que practicarlos. Tenemos que llevarlos a la práctica. Y ese es parte de uno de los tantos hábitos que nosotros tenemos que aprender a manejar. Cuando nosotros usamos la palabra como la espada del Espíritu,
tal como nos dice ahí en la armadura el apóstol Pablo. Entonces vamos a poder resistir las mentiras del enemigo y vamos a tomar siempre decisiones basadas en la verdad de Dios. El enemigo no nos va a engañar. El enemigo no tomará ventaja. El enemigo no conseguirá nada cuando usted tenga la palabra como su espada. Usted no va a pelear contra el enemigo con sus argumentos. Usted no va a pelear contra el enemigo con sus ideales. Usted no va a pelear contra el enemigo con su fuerza. Usted tiene que pelear con la palabra. Y Jesús nos dio el ejemplo. Cuando el enemigo lo tentó, dijo: escrito está. Escrito está. Escrito está. Es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Además de eso, hemos estado mencionando la importancia de mantener una vida de comunión e intimidad con nuestro Dios. Allí en el secreto de Dios es donde nosotros encontramos la verdad. El propósito de Dios se haya manifestado cuando nosotros nos acercamos a Él. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, no solamente lo hacemos para presentarle nuestras peticiones, sino también nos acercamos a Él para poder adorarle, para poder reconocer cuántas cosas ha hecho en favor de nuestras vidas, mostrar una actitud de agradecimiento, pero sobre todo adorar y exaltar su nombre. A veces nosotros pensamos que orar solamente es dame. No, la vida de oración es una vida de intimidad, de cercanía, de disfrute, de poder estar en la intimidad con nuestro Dios, lo cual precisamente hace que nosotros entremos a una plataforma diferente a la de la naturaleza de la carne, porque podemos entender entonces que le damos al Señor la oportunidad de manifestar su gloria, dándonos dirección y dándonos fortaleza en medio de todo momento. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, podemos escuchar su voz, podemos oír sus advertencias. En la intimidad con el Señor le puede dar dirección para que esté listo ante algún ataque del enemigo. En la intimidad con el Señor, Él le puede decir: cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con aquí. Usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo a través de una vida de oración, para que Él pueda guiarnos y dirigirnos. Y para eso es que estamos buscando la intimidad con el Señor. Al usar nosotros la oración como una herramienta, nosotros podemos enfrentar cualquier dificultad. ¿Tiene dificultades? Póngase a clamar, póngase a orar. ¿Tiene problemas? Ore. ¿Está enfermo? Ore. ¿Tiene necesidad de una respuesta? Ore. ¿Necesita experimentar provisión divina? Ore. ¿Se ha sentido vacío? Ore. ¿Siente que no tiene fuerzas? Ore. Ahí en el secreto de Dios es donde nosotros nos revestimos. Y si entramos con toda actitud de disposición plena a buscar la presencia del Señor, nos levantaremos con una condición diferente a la que nosotros pudimos acercarnos. Si veníamos sin fuerzas, somos renovados con nuestras fuerzas. Si veníamos decaídos, somos levantados y somos fortalecidos, porque ahí es donde entonces nosotros fortalecemos nuestro ser de nuestro interior con la presencia del Señor. Pero también estábamos hablando acerca de la necesidad de ejercitar nuestra fe y confianza. Es necesario que nosotros ejercitemos nuestra fe y nuestra confianza. No es asunto de decir: yo tengo fe, hermano, yo creo en Dios, pero en el momento en que usted debe poner en práctica eso que dice que cree y eso que dice que tiene, se esfuma y desaparece y actúa de forma natural y actúa de forma carnal. El Señor quiere entonces, hermanos, que cuando vengan las luchas y las batallas nos apropiemos de la fe para creer y confiar plenamente en lo que el Señor puede hacer en favor de cada uno de nosotros. La fe, según la armadura que el apóstol Pablo explica acá en el capítulo número 6 de Efesios, es el escudo. El escudo que sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando sobre usted vengan ataques, necesita la fe y la confianza, que le va a dar seguridad. Que no importa las artimañas, que no importa los planes perversos que el enemigo pueda tener en contra de su vida, no podrá hacer nada, porque usted está confiando y esperando plenamente en el Señor. La fe es el escudo que nos permite apagar los dardos de fuego del maligno.
Es esa condición que nos hace a cada uno de nosotros mantenernos firmes en las pruebas y en las dificultades, la que nos impide dudar. Ya no dudamos, estamos confiados plenamente que el Dios en el cual hemos puesto nosotros nuestra confianza sigue haciendo milagros y maravillas. Aún en el momento más duro, en los momentos más álgidos, en los momentos más difíciles, cuando usted sienta que el problema y la dificultad no tiene solución, la vida de fe, su fidelidad en el Señor le hará mantenerse siempre firme y nada le hará dudar de las promesas del Señor. Y sabe que Dios actuará en el momento preciso que Él sabe que tiene que actuar, no cuando nosotros digamos. Porque tampoco estamos para poder obligar a Dios a que haga algo cuando nosotros nos da la gana. Él responde, sí trae respuesta. Lo que nos toca a nosotros es confiar. A nosotros nos toca creer. El trabajo nuestro es creer. El trabajo del Señor es hacer. Usted y yo dependemos del Señor. Él hace las cosas en aquellos que confían plenamente en Él. Cuando nosotros nos afirmamos en la vida de fe y de fidelidad, la palabra siempre está presta dentro de cada uno de nosotros para declararla, y no la declaramos porque la tenemos en la mente, sino porque estamos confiando plenamente en las promesas del Señor. Dios va a operar cuando nosotros aprendemos a depender plenamente de la fe en el Señor. Además, hermanos, cuando nosotros nos cubrimos de fe en nuestra vida, vamos a adquirir la capacidad para poder resistir los ataques que el maligno tiene en contra de nuestra vida. Todo esto hemos estado hablando estas semanas anteriores, entendiendo con gran claridad, hermano, que si nosotros actuamos de acuerdo al propósito de Dios, sencillamente vamos a ver la gloria. Porque lo que se está requiriendo hoy en este tiempo es que seamos cristianos victoriosos, no de nombre, no nominales, sino cristianos que viven la vida de Dios, cristianos que saben cómo enfrentar las luchas y las batallas, cómo honrar el nombre del Señor. Quiero mencionar ahora cuán importante es que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo guiar y fortalecer nuestra vida en la batalla espiritual. El Espíritu de Dios tiene un papel preponderante. Usted no puede vencer al enemigo porque se las sabe todas. Usted no puede vencer al enemigo porque tiene 40 años de perseverancia. Usted no puede vencer al enemigo porque está metido en un cuarto encerrado. Si depende de la presencia del Espíritu Santo, sí puede enfrentar al enemigo. Si el Señor supiera que nosotros naturalmente tenemos la capacidad para enfrentar la batalla espiritual, no habría razón de que el Espíritu Santo viniera a nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que viene a morar en el corazón de cada hombre y cada mujer que reconoce a Cristo como Señor y como Salvador de su vida. A partir de ahí, usted y yo tenemos dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos, como el consolador puesto a nuestro lado, el que está puesto a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos cuando naturalmente nosotros no podamos. Hay momentos en los cuales usted se da cuenta que hay una batalla que se ha levantado en contra de su vida que no puede enfrentar, que es incapaz naturalmente de hacerlo. Pero sabe, en lugar de empezar a decir, ay, si estuviera el líder acá, ay, si estuviera el pastor acá, ahí está el Espíritu Santo dentro de su vida. Ahí está la presencia del Espíritu de Dios dentro de usted para que permita que Él pueda fluir, y en medio de la batalla el Espíritu Santo le capacite para poder enfrentar la lucha y la guerra espiritual. En el uso de las armas espirituales, el Espíritu Santo cumple un papel fundamental. Necesitamos darle el dominio, el control. Como ya en tantas ocasiones lo hemos mencionado, el Espíritu Santo no vino a nuestras vidas acá para que me saque a danzar,
para que me haga dar un brinquito. Es algo más que eso, hermano. Es algo más que eso. Usted puede danzar en la carne, usted puede brincar en la carne. Y de pronto quizás no haya mucha diferencia. Pero cuando le toca enfrentar la batalla espiritual, cuando vienen ataques directos donde el enemigo le hace sentir físicamente hablando lo débil que usted es. Yo no sé si se ha percatado. Pero hay momentos donde llegan batallas, donde llegan luchas de parte del espíritu del diablo sobre nuestras vidas, que humanamente sentimos nosotros tambalear. Y es donde tenemos que aferrarnos a la gloria del Espíritu Santo para tener la capacidad de decirle: no yo, pero sí el que está conmigo, porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. No yo, porque no puedo, pero Él está en mí, y por medio de Él se somete toda operación diabólica. Usted tiene que ser consciente, hacer real la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida. No es ningún adorno, hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para ayudarnos a ser cristianos victoriosos, vigorosos y triunfantes. El Espíritu Santo está en nosotros para impulsarnos a poder mostrar que se es posible en medio de toda situación o circunstancia de la vida poder honrar el nombre del Señor. Lastimosamente nos encontramos con tantas personas que de repente desfilan en las congregaciones y es que no puedo. Si usted nunca va a poder. Nunca. Es que si soy incapaz, lo es. Sí es cierto. Pero tampoco es para que se vaya derrotado. Usted entiende que no es capaz, usted entiende que no puede, pero sabe también que tiene dentro de su vida la presencia del Espíritu Santo para capacitarle y enfrentar la batalla espiritual. Y para todos está, hermano. Porque una vez usted determinó entregar su vida al Señor, desde ese momento, claramente la palabra nos afirma que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Ahora, lo importante es que, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces decimos: ya me di cuenta que aquí está el Espíritu Santo. Mire cómo se me pararon los pelos. Mire cómo estoy temblando. Mire, el Espíritu Santo va a actuar en cosas más esenciales que eso. El Espíritu Santo va a operar en aquellas cosas que usted no puede hacer, en aquellas situaciones que usted no puede hacer, en cualquier entorno de la vida. Donde otros pueden caer, usted va a pasar. Donde otros pueden quedar, usted se va a levantar. Donde otros pueden decir no puedo, usted va a decir yo sí puedo, porque el Señor está conmigo. El asunto es querer enfrentar la batalla con nuestras propias fuerzas. Recuerde, el Espíritu Santo está en su vida. Y en primer lugar, nosotros tenemos que permitir que siempre Él nos guíe. Él es nuestro guía, es nuestro guiador. No tome decisiones por su propia fuerza. No tome decisiones por su propia capacidad. Deje que el Espíritu Santo sea su guía. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le ilumine. Deje que el Espíritu Santo sea el que vaya delante suyo y le vaya mostrando qué hacer. No tome decisiones, no tome determinaciones por su propia cuenta. Deje que el Espíritu Santo con sabiduría le va a guiar en su vida personal. Y ese es un elemento esencial e importante para poder hacer la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas activo. No solo un adorno. No solo decir: ay, hermano, nosotros tenemos la gloria de Dios. Mire, yo me llamo pentecostal, pero ¿cómo vive? ¿Deja que el Espíritu Santo le esté guiando? ¿Permite que el Espíritu de Dios sea quien le ilumine? Porque eso es lo que necesitamos de forma urgente. Ya dejar de tomar decisiones por nuestras propias cuentas y empezar a permitir que el Espíritu de Dios venga y nos guíe.
El Espíritu Santo también, cuando usted esté sin fuerzas, le va a fortalecer. Dejemos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Hay momentos en la vida espiritual donde nos sentimos débiles. Hay momentos en la vida espiritual donde nos sentimos decaer. Hay momentos en la vida espiritual donde no sentimos fuerzas. Ahí es donde tenemos que apelar a la gloria del Espíritu de Dios para que Él traiga de sus fuerzas y proponga dentro de cada uno de nosotros que nos levantemos con poder y que no importa lo que el enemigo puede estar haciendo, nosotros vamos a estar firmes por la gloria y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero debemos dejar que Él nos fortalezca. Además de eso, hermanos, el Espíritu Santo nos va a capacitar para que nosotros podamos vivir en la voluntad del Señor. Cuando escucho a personas que dicen, hermano, yo no acepto a Cristo porque no soy capaz, mucha razón tienen, no son capaces. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, inmediatamente viene el Espíritu Santo, quien nos hace capaces, quien nos capacita para poder hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros le damos el liderazgo al Espíritu Santo, seremos capacitados para, hermano, discernir la verdad. Entender que no es de Dios y entender que sí es de Él. Comprender con gran claridad las verdades que están delante de cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, cuando nosotros le damos el liderazgo al Espíritu Santo, seremos capaces de resistir la tentación. Y ahí es donde le damos razón a aquellos que dicen, no puedo, sí, no puede, porque con su propia fuerza va a terminar cediendo. Pero cuando usted va en el poder del Espíritu Santo, cualquier debilidad, cualquier flaqueza es sometida por el poder del Espíritu Santo y ya no puede vencer por sus propias capacidades. Somete su carne porque tiene la ayuda del Espíritu de Dios dentro de su vida. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros no le damos el liderazgo al Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces nuestra carne se va a desbocar, y un hombre y una mujer desbocado en su carne no puede enfrentar la batalla espiritual expresa del enemigo. ¿Cómo lo reprende? ¿Con qué autoridad lo reprende? Como el demonio le dijo a los hijos de Seba, le va a decir: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Porque solamente, hermanos, respondiendo con el poder del Espíritu Santo, seremos capaces de mantenernos agradando el nombre del Señor. No le pregunto, pero todos tenemos tentaciones acá, hermano. Todos libramos tentaciones de diversas maneras. Y ahí es donde usted tiene que apelar al poder del Espíritu Santo. Ahí es donde usted, ay, hermano, es que Dios sabe que soy débil. Él sabe que es mi flaqueza. No, Él sabe que no ha apelado al poder del Espíritu Santo. Él sabe que no lo ha buscado como ayudador. Él sabe que usted quiere darle rienda a la carne. Eso sí sabe el Señor, hermano. Pero cuando nosotros le damos el liderazgo al Espíritu de Dios, entonces somos capaces de decirle a aquel deseo: te sometes, te sometes. Porque ¿de qué me serviría estarle gritando fuera Satanás, fuera demonio, si mi carne no la puedo someter? Si mis deseos carnales no se pueden someter al poder de Dios, si mi carne no puedo dominarla, yo puedo estar pataleando, hermano, y gritando, botar las amígdalas si es posible, quedar con amigdalitis y no pasó nada. Pero si permito que el Espíritu Santo me lidere, si dejo que el Espíritu Santo me gobierne, entonces yo voy a poder experimentar su poder en mi vida. Voy a ser capaz de decirle aquella obra pecaminosa, maligna, perversa, no más en mi vida. Porque ya no voy a enfrentar la batalla con mi carne, la voy a enfrentar amparada por el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo nos capacita
para poder utilizar las armas espirituales con mayor efectividad. Las armas están ahí, hermano. Usted puede leer la armadura, como la describe el apóstol Pablo ahí en Efesios 6 del 13 en adelante. ¿Qué tiene el yelmo? ¿Qué tiene el apresto del evangelio de la paz? ¿Qué tiene en sus manos la espada del Espíritu? ¿Qué tiene el escudo de la fe? ¿Qué tiene la coraza de justicia y amarrado con el cinto de la verdad? Pero si no se apoya en el poder del Espíritu Santo, será solamente un adorno. Y le va a pasar como David, cuando estaba Goliat ya esperando que el hombre que viniera de Israel se enfrentara a él, porque David ya había dicho: voy yo. Pero Saúl lo detiene y le dice: no te puedes ir sin nada, te voy a prestar mi armadura. Y cuando a David le pusieron la armadura de Saúl, dijo David: no puedo, nunca he usado esto. Y de remate, Saúl era mucho más alto que él. Aquella armadura más bien era estorbo. Y eso es lo que pasa para muchos, hermanos. No les queda la armadura. La tienen a su disposición, pero no la pueden usar, porque no permiten que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Usted tiene a disposición tantas bendiciones, pero necesita dejar que el poder del Espíritu Santo lo gobierne, para que entonces sí sea efectivo lo que Dios ha puesto en su vida. Deje que el poder del Espíritu Santo, por tanto, opere en su ser. Permita la presencia del Señor sobre su vida. Haga que Él se manifieste y usted podrá mantener una vida en victoria espiritualmente hablando.